Bueno, como ustedes habrán visto en el video, Friedman habla allí de uno de los mecanismos que se empleó para cambiar la lógica de funcionamiento de las escuelas, ¿no? Y es pensar que el sistema educativo, que también es bien neoliberal, pensar que el sistema educativo del Estado moderno y del Estado de bienestar, no solo del Estado de bienestar, también del Estado moderno, eh, el presupuesto y el financiamiento de la educación siempre estuvieron orientados al financiamiento de la oferta educativa, ¿no? O sea, al sostenimiento de las escuelas. Entonces, financiaba, era una escuela que va a atender X cantidad de alumnos, con X cantidad de profesores, con cierto personal no docente, con cierta cápita de recursos materiales, con su biblioteca, con su equipo de laboratorio, después con su equipo de informática, lo que sea. El Estado contempla el recurso para financiar las instituciones. Bueno, acá Friedman lo que está planteando es justamente que esto no debe ser así. Lo que hay que hacer es financiar la demanda. Y esto se financia a través de un sistema de vouchers. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Yo les cuento el caso de Chile, ¿no? O sea, dos personas o dos fulanos o dos fulanas se presentan, o un fulano y una fulana, como quieran, una asociación de sujetos se presenta y presenta un proyecto a una licitación de un proyecto educativo de una institución. Lo ganan. Entonces, una vez que lo ganan, es el equipo directivo el que promueve ese desarrollo. Ese equipo directivo va a recibir un dinero que puede venir de dos vías. Una es, en función de la cápita de matrícula, se financia la escuela. Es decir, se le pone un valor a la matrícula. Supónganse, vamos a poner un número, no sé, $150 la matrícula por alumno, ¿no? Bueno, muy bien. Yo tengo una escuela de, de, de 100 alumnos, entonces voy a tener $15.000 mensuales. Yo con esos $15.000 mensuales tengo que financiar los gastos del edificio, la planta docente, o sea, pagar los sueldos, el personal no docente, los gastos de materiales que requiera, y el honorario del equipo directivo, que es el que ganó el proyecto, ¿no? Entonces, esa cápita se transfiere y la administración de eso después se regula en función de los resultados que va obteniendo la gestión y se va evaluando cómo esa gestión va progresando en el tiempo, ¿no? Uno de los indicadores, hay dos indicadores básicos que muestran de qué manera esa gestión es exitosa, tal como es los mecanismos de las escuelas privadas, que son el logro de los aprendizajes, ¿no? De 100 chicos, pónganse, el 90% cumplen con los logros de aprendizaje previsto, entonces 10% es un caso que se puede trabajar y se puede asistir, incluso se le puede requerir asistencia al Estado o a ciertos organismos estatales para que me ayuden a resolver el problema de ese 10%. El otro es el nivel de matriculación. Pero obviamente, el nivel de matriculación, ¿qué quiere decir? El volumen de pérdida de estudiantes, o bien el incremento de matrícula año a año. O sea, cuando la sociedad ve de manera positiva que esa escuela crece y tiene una buena propuesta, y que todos quieren mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? A esa. Pero claro, en esa escuela no entran todos. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿y si no entran todos, qué discrimina a quienes entran y quién no? Bueno, el ingreso puede, no ser, puede ser selectivo. No necesitamos que todos entren cuando yo ya tengo cubierta mi matrícula. Entonces, yo puedo seleccionar aquellos, o bien por poder adquisitivo o por capacidades, o por ambas dos cosas, van a ser los que mayor prioridad tienen, y los otros tendrán que elegir otra escuela. Entonces, este tipo de procesos empieza a transformar lo público en privado. Lo que antes era la escuela pública en manos de una gestión particular, empieza a trocar la política de acceso en una política privada, selectiva, no inclusiva, ¿no?
Entonces, es bien interesante este proceso de las escuelas voucher, de las cuales hubo alguna experiencia en el país, sobre todo en la provincia de San Luis, pero que también fue tomando como un cariz específico, ¿no? de desarrollo. Pero alguna experiencia ahí se realizó respecto de cómo resolverlas. Ahora, ¿qué impacto tiene sobre esto? Miren, tienen un montón de impacto. En principio, rompe con el proceso de sindicalización docente, porque no hay estatuto que regule, hay que cambiar el estatuto para que pueda funcionar en estos términos, y donde los sectores que gestionan la escuela tienen libertad de contrataciones independientemente de regulaciones sistémicas, ¿no? De listados, de juntas de clasificación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo soy el contratante. Yo tengo la potestad de poder entrevistar docentes y decir cuál queda en mi escuela y quién no, por encima de los derechos, ¿no? Entonces, claro, toda la organización y administración del sistema educativo y la organización y administración escolar cambia, ¿no? Y hay muchos sistemas, no es solo el voucher, pero hay muchos sistemas de financiamiento de la demanda que están puestas en estos términos. Yo les decía, ¿cuál es el voucher? El voucher es cuando el Estado transfiere un volumen de dinero a las familias para que las familias tengan en un plazo de tiempo la elección de cuál es la escuela a la que quieren mandar a sus hijos. O sea, ¿a dónde quieren cambiar ese dinero a cambio de la educación? ¿Cuál es uno de los temas que tiene esto? Muy simple. Digo, los estudiantes valen lo mismo en todos lados para el sistema, ¿no? Pero las familias no parten de la misma cápita. Entonces, esto lo que genera es un nivel de heterogeneidad social enorme. Y, como siempre, aquel que puede pagar la cápita mínima va a ser el que va a acceder a la escuela más desfavorecida, ¿no? Entonces, hay dos mecanismos. Una es, le entrego a la institución una cápita por matrícula, y otra es, le entrego voucher, vales, con un valor económico, a las familias, para que las familias, en función de la competitividad de la escuela, salgan y elijan la escuela que quieren para sus hijos. Bueno, acá hay una desarticulación muy fuerte de lo estatal, hay una desarticulación muy fuerte del imperio de los derechos, hay una desarticulación muy fuerte de qué tipo de sujeto se forma, ¿no? La subjetividad que construye este tipo de procesos ya no es la subjetividad de la ciudadanía, que es la institución más vulnerada por el Estado neoliberal, ¿no? Al Estado neoliberal no le interesan ciudadanos que estén discutiendo la política y que estén discutiendo la mejora de la sociedad civil, ¿no? Al Estado neoliberal lo que le interesa es que la gente produzca y consuma, que la economía funcione y que la economía dé ganancia. De ganancia a los sectores que habitualmente son los que ganan con esto. Entonces, lo que se termina produciendo acá es un cambio en el proceso de acumulación de capital, una vuelta a la lógica del mercado autorregulado, igual que teníamos a fines del siglo XIX, pero con otra lógica, pero básicamente lo mismo, y ciertos cambios en los discursos de lo que es las políticas de orden simbólico en la construcción de ciudadanías, de las políticas educativas, en términos de los cambios en el orden del sistema. Y también esto va a impactar en procesos de transformación de lo que es la racionalidad técnica de los docentes, ¿no? O sea, aproximadamente a principios, entre principios y mediados de la década de los 80, va a aparecer la pedagogía por objetivos, ¿no? Y la pedagogía por objetivos da cuenta de un recicle de lo que era la teoría de Bloom de la década del 20, ¿no? Esto de poder plantear ciertos objetivos, ¿no? Acuérdense, actitudinales, procedimentales, etcétera, que puedan ser planificables, que puedan ser medibles, que puedan ser observables y que puedan ser realizables. Ahora, ¿quiénes plantean estos objetivos? Especialistas. ¿Quiénes dicen cómo realizar estos objetivos?
parte de las prescripciones curriculares y del orden de la formación docente. Entonces, hay un nuevo esquema de racionalidad técnica del trabajo, planteado por ciertos objetivos que traducen ciertas metas que hay que cumplir. Y parte de la eficacia del sistema se va a demostrar en términos de que los docentes, les docentes, cumplan con esos objetivos y alcancen las metas previstas, ¿no? Y estas metas están definidas básicamente en los diseños curriculares o en los planes institucionales que las escuelas van también trabajando, o sea, el modo en que realizan el desarrollo curricular institucional dentro de lo que es el espacio real donde transcurre la acción pedagógica, ¿no? Las aulas. Y es interesante también mirar esto porque esto lo que produce es un reordenamiento de la esfera del trabajo especializado en educación, donde van a venir especialistas, asistentes técnicos que van a llegar a las escuelas a trabajar con los docentes para ver de qué manera se pueden cumplir los objetivos, los tiempos para definir las metas, etc. El sistema educativo tiene una cosa muy... vamos antes de terminar, una cosa... Yo le digo, el sistema educativo tiene una cuestión de inercia increíble que a veces opera como factor de resistencia a estos procesos. No intencionalmente, pero opera como factor de resistencia, a veces defendiendo la tradición. Y a veces defender la tradición termina siendo más revolucionario que hacer caso a ciertos cambios que son mucho más regresivos, ¿no? Entonces, muchos de los docentes, más allá del imperio de estas pedagogías por objetivos, que bien plantea en un trabajo Jimeno Sacristán, y de otros órdenes que ya venían de la pedagogía tecnicista para acá, regulando los modos de hacer docente, bueno, muchas veces yo seguí enseñando como siempre, como yo aprendí a enseñar y como aprendí cuando era alumno, entonces como docente sigo operando ciertas formas tradicionales. Bueno, eso a veces defiende que ciertas lógicas ocurran, ciertas lógicas nefastas se apoderen del espacio escolar. Yo siempre cuento el currículum del año 81 de la ciudad de Buenos Aires, que definía que los sujetos podían aprender 8 consonantes y no sé si 4 o 5 de las vocales. Bueno, eso generó enormes dificultades en toda una generación de niñes que no pudieron aprender a leer y escribir en primer grado y que demoraron el proceso de aprendizaje de la lectoescritura casi hasta tercero o cuarto grado en su consolidación, en su alfabetización avanzada, y que llegaron a sexto o séptimo grado con dificultades de redacción, con dificultades para establecer relaciones conceptuales y con, obviamente, una lógica de desarrollo cognitivo más debilitada. En ese concierto de cambio curricular, cualquiera puede acceder por Google al currículum del año 81, cuyo ministro era un militar, quien era responsable de la educación de Ciudad de Buenos Aires era un militar. Bueno, cualquiera puede buscarlo y mirar esto que voy a decir. En ese contexto hubo muchos docentes que hicieron caso omiso del diseño curricular y a riesgo de su vida cerraron las puertas y siguieron defendiendo el derecho a la educación de los estudiantes. Y les enseñaban a leer y escribir, les enseñaban mucho más que lo que la prescripción curricular decía. Ahora, ciertamente, y esto, obviamente, aquellas niñas que transitaron en esas aulas, uno podría decir, pudieron sortear la limitación de una política restrictiva en términos de inclusión de los conocimientos, de inclusión de acceso a los conocimientos. Aquellos que no solo se vieron debilitados en su capacidad de desarrollo cognitivo, en su capacidad de desarrollo del pensamiento futuro, que tuvieron obviamente que tener instancias de recuperación, digo, mucho de eso después se repuso, pero con muchas dificultades y con costos muy arduos.
sobre todo para los docentes que se tomaron de esa prescripción curricular, debilitaron el proceso de enseñanza y construyeron subjetividades que iban en esa dirección de aquello que se esperaba hacer, que es que la gente no pensara, o que pensara, o que fuera mucho más fácil de trabajar el desarrollo de su sentido común en términos de las cosas que se buscaba hacer desde el Estado dictatorial, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ese fue un ensayo del neoliberalismo. Fueron políticas neoliberales en el sentido, ¿no? Decir, bueno, el sistema de educación pública que alfabetizó, enseñó contenidos, desarrolló la ciencia y desarrolló una intelectualidad combativa en la década del 70, bueno, esto no puede volvernos a pasar, o sea, tenemos que enseñar gente que no piense tanto, que no esté capacitada de una manera apta para poder desarrollarse, y necesitamos que el currículum responda a esto y que la acción educativa, la acción pedagógica esté embebida de esto. Por suerte, esto ocurrió en el año 81, la democracia volvió en el año 83, y el radicalismo en esa primera etapa de poder rápidamente cambió los diseños curriculares, y transformó ese contexto recuperando parte del proceso pedagógico que la dictadura había instalado, ¿no? Perdón, recuperó el proceso pedagógico que era preexistente al cambio que la dictadura había operado, dándole como otra articulación. En la década del 90 los cambios van a ser de otro modo, sobre la base de otros consensos que se van a construir en términos de buscar mayor eficiencia y eficacia en las escuelas. Ya no estaba la discusión puesta sobre el orden del pensamiento, del desarrollo cognitivo, sino cómo hacer que una escuela, una nueva escuela, fuera más eficaz, fuera más eficiente, tuviera metas claras que se pudieran cumplir, y en función de eso pudiera aprovecharse los recursos siempre magros del presupuesto de una manera eficiente, ¿no? Para los logros que el sistema quería que ocurrieran. Entonces, digo, me parece que estos ejemplos muestran algo de lo que Friedman dice de manera tan descarnada respecto de todos los atravesamientos que la economía tiene sobre la educación y de cómo esto, en términos simbólicos, incide tanto en el trabajo docente como en el desarrollo de los estudiantes. En el trabajo docente, además, esta pedagogía por objetivos, y con esto cierro, va a terminar desencadenando un proceso de descalificación laboral, ¿no? Proyecto que algunos llaman de proletarización docente, de descalificación profesional, en términos de que el docente se va a transformar en un mero ejecutor de prácticas y de definiciones realizadas en otro nivel, ¿no? Realizadas por especialistas que están ajenos al lugar, al espacio y a la población que asiste a la escuela.